Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un programa especial con Anamar Orihuela, que esperaré a que se conecte y le damos entrada para charlar sobre el tema del rechazo. Ella es una especialista en las heridas del alma y trabaja con lo que nos ha hecho daño, o sea, esas programaciones antiguas, y yo voy a sumar lo que significa la herida de rechazo. Mira que está Anamar, te veo. Bien, pues feliz desde aquí, desde México, conectándome contigo, Ángeles. Gracias porque este espacio que podamos compartir y compartir con nuestros amigos. Creo que esto que nos apasiona a las dos, desde estas dos visiones. Exacto. Y gracias por este espacio juntas y espero todos nuestros amigos que están conectados que sea una luz en este día. Hoy vamos a trabajar, les estaba contando, el tema del rechazo, que tú conoces también desde las heridas del alma. Y yo haré la aportación que nos puede dar la visión de la descodificación biológica. De decir, esto que ha pasado, qué resolución o cómo puede haberse adaptado el cuerpo para poder vivir el rechazo. Por eso me gustaría que si quieres introducir lo que es la herida, y yo iré acotando y agregando y después ya pasamos a la descodificación, pero un poquito definir qué es para ti la herida de rechazo. Buenísimo. Pues definitivamente pienso que es la herida neurálgica o una de las heridas fundamentales del ser humano porque es el dolor de la desvinculación, el dolor de la no pertenencia y de la disociación con el propio mundo, con el cuerpo, con las emociones, con los vínculos, con el mundo en general. O sea, la persona que tiene una herida de rechazo crece con una incapacidad de sentirse vinculado en general consigo mismo y con los demás. Y esto pues va siendo un camino de dolor muy complejo, porque de alguna manera nosotros nos sentimos amados y felices y crecemos en paz o con un sentimiento de alegría a través de los vínculos que vamos generando la vida, ¿no? Los vínculos con los otros, con habilidades, con ideales, con formas de ver, pero también los vínculos con otras personas que van enriqueciendo nuestro camino. Entonces, esta persona, desde este dolor de la desvinculación, pues no logra sentir ni pertenencia ni vínculo en su entorno, ¿no? Y esto lo mantiene en un estado de soledad muy agudo, de a lo mejor de odio, de enojo, de frustración con los demás, porque al sentirse rechazado por el mundo y rechazado por otros, pues empieza a generar un sentimiento de odio, de enojo, de descalificación por los demás, por sus padres, por sus amigos, o por los compañeros de trabajo, por las personas que de alguna manera lo rechazan a través de ese sentimiento de rechazo que tiene personal y que va comunicando en el mundo de manera inconsciente. Entonces, a lo mejor está en su trabajo, siempre comunicando que él es especial, que él es diferente, que no pertenece porque él es mejor que los demás, y es una forma de cubrirse de ese sentimiento de rechazo que está evitando en el mundo, ¿no? Ujú. Mira, me encantaría decir algo, Ana Mar, ahora que has dicho esto, ¿no? Ese sentimiento de la persona de querer mostrarse de una manera que yo creo que tenemos todos en cierta medida cuando estamos muy lejos del ser y muy en el ego, ¿no? En mostrarnos para que nos quieran y hacer todo lo posible para ser el escogido, la escogida, de Sí. sentir que tienes un valor para poder estar en este mundo, cuando todos valemos exactamente igual, todos venimos de la misma manera y nos marcharemos igual. Pero creo que lo interesante como de partida es poder decirles que no hay juicio posible, que realmente cuando una persona tiene una conducta es porque ha vivido un dolor y ante ese Claro. dolor
ha establecido un mecanismo adaptativo y que ha sido lo que le ha permitido sobrevivir hasta hoy. Que Claro. seguramente ese dolor se le repite porque todo lo que no limpiamos, todo lo que no soltamos, todo lo que dejamos por el camino, pues se nos va a volver a poner, ¿no? Para Claro. poder aprender, y que por lo tanto lo que llamamos un conflicto desencadenante, esto que ocurre aquí en presente hoy, rebota con una historia de dolor del pasado que, como bien decías, seguramente ha estado instalada desde la infancia, desde esos vínculos primarios que no hemos podido establecer sanamente con nuestros progenitores, con los tutores, con las personas más allegadas a nosotros, y que lo mejor que ha podido hacer esa persona es intentar de alguna forma sobrevivir. Y para sobrevivir ha tenido que ser el perfecto, la perfecta, e intentar mostrarse de una determinada manera, creyendo malamente de que iba a conseguir algo, porque no conseguimos absolutamente nada, ¿no? Desde esa posición insana. Y es como si esas heridas que hemos vivido en otro momento han eclipsado toda nuestra vida. Ahora que han habido tantos eclipses, ¿no? Últimamente, es como si hubieran teñido toda nuestra existencia de ese tono. Y si el rechazo fue negro, pues toda la vida es negra. Si el rechazo fue amarillo, toda la vida es amarilla. Sí. Y en realidad no es todo, ni tanto ni tampoco, una parte. Sí. Pero no hemos podido filtrar esos dolores. Sí. Es que eso que dices me parece muy importante, porque es verdad que en realidad fue una habilidad de adaptación. Por ejemplo, si yo, vamos a imaginar que yo, cuando era muy chiquito, mi mamá, por alguna circunstancia de su propio contexto, no podía vincularse conmigo. A lo mejor estaba viviendo una crisis, una pérdida, una situación dolorosa, ¿no? Entonces, yo como niño siento la soledad, siento la desvinculación y entonces, de alguna manera, desarrollo mi propio mecanismo adaptativo, que es aislarme, que es encontrar en la no pertenencia de ese lugar no seguro, de ese lugar no, que no me recibe, encuentro en el aislamiento una posibilidad de sobrevivir. Pero ese es el gran reto del dolor y de las heridas hoy. O sea, que logres entender que ese mecanismo le alcanzó al niño de 2 años, le alcanzó al niño de 5, le alcanzó al de 6, al de meses, para poder sobrevivir. ¿Cómo podría alcanzarle hoy a un adulto que ha caminado y que ha recorrido un sendero? O sea, ¿cómo podría alcanzarle para empezar a traducir la vida de manera diferente? No, no la vida como una amenaza, no los vínculos como un poco, como un no derecho, ¿no? Y creo que eso es una parte bien importante, no enojarnos con lo que somos, entender que fue una habilidad adaptativa y que hoy puede alcanzar para más, algo diferente, porque creo que eso es la gran trampa de la herida de rechazo, que de pronto te atrapa, te ciega, lo que llamamos el teatro primario. Ya no es tu esposo, ya no es tu jefe, ya no es tu amigo, es tu padre, es tu madre, y tú ya no eres un adulto, eres un niño, pensando en que no tienes otras opciones para responder ante esa realidad. Y creo que eso es justamente la equivocación, ¿no? Sí, porque además, bien sabes, y la gente que te sigue, Ana Mar, que tú das talleres en México, el diplomado, ¿no? De las heridas, que es una profundización en todo esto, ¿no? Todas estas personas que nos están escuchando seguramente saben que todo eso que hemos vivido y que nos ha provocado un inmenso dolor, lo vamos a hacer a los demás y nos lo vamos a hacer a nosotros mismos. Con lo Sí. cual es un juego ingrato, porque estamos creyendo que, mira, la vida me hizo así por todo lo que he sufrido, pero es que el problema es que también estoy haciendo más de lo mismo, porque de eso que aprendí me lo voy a aplicar y lo voy a hacer con otras personas, provocando el mismo dolor, perenizando este dolor, manteniendo y sosteniendo algo que no quiero y que, de lo que además me quejo,
ya sea consciente o inconsciente, da igual, porque me puedo quejar inconsciente, como bien decías, estoy en el trabajo con una conducta de superioridad sobre los demás y no lo hago consciente porque no me levanto todos los días pensando, a ver, ¿qué voy a hacer hoy en el trabajo para fastidiar al resto? Pero lo consigo perfectamente. Y de manera consciente, porque muchas veces nos miramos, nos rechazamos a nosotros mismos, rechazamos características, no te gusta una parte de tu cuerpo, te molestan cosas, o sea que realmente te estás haciendo más de lo mismo. Y mantener el sufrimiento no es una característica evolutiva. Sí. Es verdad que aprendemos con el dolor, pero podemos salir de ahí, ¿no? Jugar el partido de nuestra vida de otra manera. Sí, es que en realidad eso es lo, digamos que el gran reto del dolor, porque el dolor te puede conquistar y te puede llevar hacia la ceguera. No te das cuenta de que en realidad estás siendo atrapada por una ilusión, por una visión, por una fantasía. Y como no hay un trabajo adulto, pues tu adulto no le dice a tu parte más primitiva, a tu parte más dolida, a ver, yo creo que esto no es un abandono, yo creo que aquí lo podemos resolver de esta manera. O sea, no existe en el escenario el adulto responsable de su dolor, consciente de su dolor y capaz de responder con nuevos mapas, con nuevas decisiones. No, está un niño que sigue sobreviviendo, defendiéndose con padres, nuevas madres, nuevos abandonos, nuevas películas que son el mismo guión, ¿no? Este guión donde yo no tengo derecho a ser querido, a ser cuidado, a ser respetado, a pertenecer. Y que eso es el gran tema, ¿no? Que necesitamos desarrollar un adulto que deje de ser como sus padres, que deje de ser negligente como sus padres, abandonador como sus padres, y que sea un adulto acompañante en el aquí y en el ahora. Que nos permita. Exactamente. Además, que sea un adulto que no tema ser rechazado por lo que es. Porque como ser humano anda una mosca por aquí que no sé qué hace. Qué rechazo, pobreta. Que no tema mostrarse como es, porque yo creo desde la visión de la descodificación unimos el rechazo a todo lo que tiene que ver con la desvalorización, ¿no? Si me han rechazado es porque yo no era válido. Y si no estoy válido, voy a tener que esforzarme por serlo, conseguir un buen resultado y dependerá de la validez o del rechazo que yo haya sentido. Por ejemplo, he sentido rechazo intelectual, tendré que ser muy, muy estudioso para demostrar que valgo en los estudios. Si he sentido un rechazo en lo más profundo de mi ser, pues tendré que demostrar mi bondad. Si he sentido un rechazo a nivel físico, pues tendré que mostrar qué elegante que puedo ir, qué cuerpo que tengo, me presento perfecto hacia los demás. O sea, dependerá también de la tonalidad de ese rechazo. Y una vez que lo unimos a todo eso, si yo tengo una desvalorización intelectual, como te puedes imaginar, me pasaré la vida estudiando, pero jamás conseguiré que mi madre me acabe diciendo, amor mío, qué bien lo has hecho, qué bien te lo has pasado, la escuela está para divertirse, qué maravilla que disfrutas, ¿no? No, nunca, nunca, porque, y esto lo puedo decir en propia persona, ¿no? Y he contado muchas veces como mi madre a nivel intelectual, a las dos hermanas pequeñas nos tenía como el 10, el 10, el 10, el 10, y era un machaque continuo. Entonces, en ese aspecto, yo no me he sentido aceptada y por eso he estudiado. No es que tenga una habilidad para estudiar, no, no, he sobrevivido gracias a estudiar, que es diferente. Pero si un día no estudio, si un día no apruebo,
valgo lo mismo como ser humano. No Claro, tengo que saber todo. Si un sí, día puedo decir, pues no lo sé, no lo sé, ¿qué más sí, da? Si la que claro. tiene que saberlo todo no es la adulta, no es Ángeles hoy, no. Es la niña Claro, pequeña que está sufriendo y llorando porque mamá todavía no le ha dicho, hija mía, es que la nota da igual, la nota es un número que nos hemos inventado nada más. claro. Pero Pues claro, dime. sí, o sea, creo que justo un trabajo evolutivo importante es poder hacernos cargo de las dos voces del pasado, que tiene que ver con la voz que nos tragamos de nuestros padres, que traemos en nuestro sistema, hablándonos todo el tiempo en nuestra cabeza, esa voz de ese padre, esa madre que nos dijeron lo que era ser valioso, cómo íbamos a ser amados, cómo íbamos a ser merecedores, lo que era ser bueno en esta vida. O sea, de alguna manera hay personas que van aún a la fecha 40, 30, 50 años guiados con la voz del padre y la madre que se tragaron y Mm. que al final es una voz del pasado. Y la voz de la niña que dice, yo tengo que hacer todo por ser querida, yo tengo que tratar más, yo tengo que ser suficiente, tengo que rescatar, tengo que complacer, porque entonces no, la vida no tiene lo que yo necesito para ser feliz. Entonces, cuando nosotros tenemos activas esas dos voces del pasado, la voz de los padres o de los formadores que nos tragamos y la voz de esa niña que es parte también de nuestro pasado, nunca podemos construir un presente diferente. O sea, el que construye el presente es el adulto. Y el adulto tiene que ser completamente consciente de las voces de su padre, de su madre y de su niña y ser completamente responsable de la forma en la que mira y traduce la realidad. Porque Mm. yo creo que esa es la gran dificultad, Ángeles. O sea, creo que la gran dificultad, y seguramente tú es algo que también podrás darte cuenta, que el tema es que no nos hemos enterado que ya no somos niños. Ya. Nosotros decimos, en descodificación utilizamos una frase que es, no nos hemos enterado de que la guerra ya ha acabado. Exacto. No nos hemos Claro, o sea, enterado. lo que vivías allá, ya está, ya pasó. Dale la Sí, mano a ese niño, a esa niña, infórmale que hoy tienes 40, 50, 60, 70 y que aquello que el niño vivía con dolor, hoy ya no está. O sea que si lo sigue viviendo es porque lo sigue actualizando y sigue exactamente. creyendo que en el caso, por ejemplo, del rechazo, que se rechaza a la totalidad de su ser, Sí, cuando en realidad el rechazo de alguien o de algo puede ser a una parcela nuestra. Yo qué claro. sé, por ejemplo, alguien te dice, Ana Mar, este informe no lo has hecho bien, Sí, o hoy no me gustó tu presentación, pero sí, es hoy, y es tu presentación, o es ese informe. sí, No es a la totalidad del ser y no es claro, a la totalidad del ser y toda la vida. No, claro. es un momento aquí en presente que a alguien no le gusta algo, Sí, pero claro, lo vivimos como un rechazo absoluto, como una sí, cosa a la totalidad y eso nos coloca en extremo estrés y sentimos el peligro como si fuéramos a desaparecer. Y de sí, hecho, ¿no? La máscara que se dice precisamente en la herida del rechazo es el huidizo, lo que tú decías, ¿no? El sí. alejarte, el irte, que Ajá, después va a estar aislarte. traducido en timidez o en aislamiento. Mira qué Sí, tímido es, no quiere ni hablar, pero claro, piensa, si abro la boca y hablo, me puedo equivocar. Si me equivoco, no me van a querer. Si no sí, me quieren, me coloco en estrés. Y sí, entonces la persona con 80 años sigue siendo tímida porque jamás ha podido actualizar esto. De claro. darse cuenta de que ha sobrevivido a todo esto. Sí. Sí, la Es guerra que acabó. eso exacto. O sea, nos retraumatizamos cada Mm, que tomamos la realidad como la vimos en nuestra infancia. ya. Nos retraumatizamos cada que no pasamos por el filtro adulto las lecciones, las visiones, las creencias y los prejuicios de nuestros formadores.
Entonces, Ujú. yo voy a pensar que si mi jefe me dice que eso no es admisible, no, o sea, me retraumatizo cada que lo veo como mi Claro. padre y no como mi jefe, y no como una circunstancia en el aquí y en el ahora, sino un proceso de no valor de mi pasado. Y creo que eso Mm. es el gran reto, Ángeles. Creo que el gran reto, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, seguramente sí, es lograr que el adulto en el aquí y en el ahora reelija y sea consciente de esas voces que lo han acompañado toda su vida, que las conozca muy bien, cómo se activan, qué activa a esa niña abandonada, a esa niña no perteneciente, a ese niño que tiene que tratar mucho para ser valioso, o sea, qué activa ese dolor y que no lo vuelvas a comprar, que no te lo vuelvas no vuelvas a comprarte ese dolor, que es una forma como de hacerte todo ese dolor, vivirlo y volverlo como a tener en tu presente, porque entonces es alimentarlo, reactualizarlo y retraumatizarte. Y se hace un dolor eterno que nunca termina. Claro, claro. Es que precisamente estos dolores que nunca terminan son los que dan pie después a, nosotros le llamamos esos mecanismos adaptativos, ¿no? Sí, Por ejemplo, nivel carácter, exigencia, perfeccionismo, necesidad de tener todo bajo control. Es sí, un nivel más suave porque todavía no ha llegado a la enfermedad, sí. porque también podemos ir al extremo de Ujú. que una persona que es, por ejemplo, perfeccionista y perfeccionista con la imagen, llegue a un trastorno mental, a un problema Claro, mental, o sea, sí, claro. a un problema de ya, yo, bueno, pongo como ejemplo a Michael Jackson, que tenía una alteración de la imagen y no quería ser como era. Tuvo que Sí, cambiarse, pero ¿cuánta gente hay así que llega sí, a cirugías? Acabas diciendo, no puedes reconocer a esa persona de la cantidad de cirugías que se ha realizado, pero es que la propia persona no se sí, reconoce. Y claro, eso no es en vano. Eso es sí, querer controlar la imagen, pero también podemos querer controlar la imagen mediante dietas, mediante el uso de la ropa, sí. mediante tantas cosas, ¿no? Ir con Súper ropa o intelectual. corsés o hacer ejercicios y llegar en un extremo a la anorexia, por ejemplo, Claro, a un trastorno mental, un trastorno alimentario, de la conducta alimentaria. sí, sí, porque justamente volviendo a la herida de rechazo, o sea, una persona que está alimentando su herida todo el tiempo, Ujú. siempre siente que algo está mal en ella. Algo Claro. está mal, su cuerpo está mal, su manera de pensar está mal, no tiene el valor, sus sentimientos está mal, entonces todo el tiempo está buscando, digamos que nunca se siente orgulloso y aceptante ni de su físico, ni de su manera de pensar, ni de sentir, siempre está buscando algo más, siempre busca o se enjuicia o se descalifica o se critica porque tiene internalizada la voz de un padre o una madre que de alguna manera le hicieron saber a través del trato que algo estaba mal en él, Ujú. que Ujú. algo no era digno, que algo no era aceptable, porque generalmente también los padres lo viven, o sea, un papá que se rechaza a sí mismo, que se siente no digno, que rechaza su cuerpo, es un padre que va a pasar esa papa caliente o va a pasar ese Ujú. rechazo a un hijo con el que se proyecte, ¿no? Y generalmente pasa que es como un hijo especial que se parece a él y que de alguna manera o se parece a él porque es muy parecido o porque es todo lo opuesto a él, pero transmite de alguna manera ese rechazo que es un lente con el que aprendemos a mirarnos no dignos, no con orgullo, no con respeto, no con dignidad. Y entonces pues vamos construyendo desde ese lente pues toda una vida de intentar compensar, ¿no? Por ejemplo, suelen Mm. ser personas también muy metidas en el mundo intelectual, en el mundo racional, Claro. en el mundo científico, de la música, o sea, todas estas actividades que les dé aislamiento,
que les den soledad, que les hagan estar en su propio espacio seguro, ¿no? Porque como las relaciones son tan amenazantes, pues entonces el mundo intelectual, el mundo de la soledad, este mundo de la música, ¿no? Donde están solos en su mundo, en su fantasía, en su mundo personal, pues los hace sentir seguros. Pero de alguna manera, o sea, tienen un mundo, son personas capaces de tener un mundo interior, pero ese mundo interior tiene que salir al contacto con el mundo exterior, ¿no? Porque hay un fuerte sentimiento de amenaza a la hora de conectar su vulnerabilidad, de conectar quiénes son, y todo tiene que ver con la película de el papá o la mamá que le transmite el bicho de no soy suficiente, no soy merecedor, no soy digno, y que tú sigues reproduciendo esa historia desde la inconsciencia, ¿no? Sí, totalmente. Y como no eres merecedor y no te han de querer, sientes que no puedes pertenecer a ningún grupo. Sí. Por un lado, ¿no? Está esa gran exigencia y perfeccionismo, y Sí. por otro lado, la sensación de no pertenecer. Y entonces, como no vas a pertenecer a un grupo, tu grupo eres tú. La Claro. manera de conseguir sobrevivir soy yo. Y realmente, ahora que hablabas de gente que destaca, ¿no? En la música, pero con aislamiento, o en las artes, o, ¿no? Que están allá creando y utilizando muchísimo la cabeza, informáticos, por ejemplo. Y Ujú. Steve Jobs es una de las Un ejemplo, personas que claro. vivió, claro, un rechazo, porque vivió el rechazo y el abandono, ¿no? Sus padres no pudieron tenerlo porque eran jovencitos universitarios y Sí. lo dejaron a cargo de otra familia, fue un abandono, la Sí. vivencia. Él es Sí, sí. fue una persona, vaya, que le costó mucho el trato, tuvo mucha dificultad para relacionarse, al menos en la superbiografía sí que leí de él, esto es lo que venía, ¿no? De la gran dificultad relacional que tuvo. Y Claro. además, junto con ira, rabia, odio, rencor, el no poder gestionar, Tristeza. que finalmente, al ser desplazado de su propia empresa, le llevó al cáncer de páncreas, que es Sí. clavado, o sea, en descodificación es clavado, esta sensación de una injusticia, una cosa tan fea, ¿no? De desplazamiento que le lleva a un cáncer de páncreas, y además por 2 veces lo sacaron de su propia empresa. Sí, es que además las personas que tienen rechazo suelen odiar mucho. O sea, hay un enojo muy fuerte, hay un sentimiento de odio ante el mundo, ante las personas, ante esas injusticias. Y entonces es un odio que retroflectan, o sea, que se tragan y que de alguna manera va pues quedándose en alguna parte de nuestro cuerpo y generando sin duda la enfermedad, porque es un buen ejemplo. Creo que el rechazo, Ángeles, yo creo que es el dolor de nuestra época, porque es el dolor de la incapacidad que tenemos de vincularnos, de verdad de relacionarnos con vulnerabilidad y con verdadero contacto. Porque para empezar, somos expertos en correr de nuestros demonios. O sea, Uh-huh. somos expertos en correr de nuestra ira, por ejemplo. O sea, que yo creo que, no sé, pensando en el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Si hubiera visto de frente su dolor, su enojo, su injusticia, ese rechazo, muy probablemente hubiera sido un proceso muy doloroso de encuentro con un dolor que se convertiría en algo sanador en su historia. Pero mirar a esos demonios de frente, atrevernos a hacernos responsables de eso, porque es muy fácil culpar a la empresa, al jefe, a la pareja, Sí. a los hijos, pero de verdad entender que las circunstancias por las que vamos pasando tienen muchísimo más que ver con nuestro tema el viaje de nuestra alma y con un proceso de una sanación personal, y no somos víctimas de esas circunstancias.
pero mirar esos demonios de frente y mirar el dolor de frente, que es parte de un proceso sanador muy importante que la vida nos trae. Y mirar de frente quiere decir ponerle el lente adulto, el lente responsable y un lente que ponga las cosas en su justa dimensión y que además te ayude a aventarte un viaje un viaje de hacer conciencia de tu propia historia y de tu propio dolor y validar el dolor de tu alma. Y ese es un proceso bien valiente, bien valiente. No es fácil, no sabemos hacerlo, no somos una cultura que te diga, sabes que sentir dolor está bien, hacer consciente tu dolor y tu enojo y tu ira y expresarla con autoacompañamiento está bien. No somos una cultura que promueva eso. Las emociones se cancelan desde muy chiquitos. Sí. Está mal enojarse, está mal sentir el dolor. Mal llorar, está mal todo. Y entonces vamos ahí, ahora sí que como yo diría, o como vamos por ahí con las nalgas apretadas por la vida. Vamos a ir. Buena expresión. Ajustaditos para no llorar. Vamos a ir como si hubiera un conducto lagrimal tan largo, ¿no? Ajá, vamos con el niño sí. reprimido, ¿no? Porque Claro. no tuvo derecho. Y bueno, o sea, creo que hoy el gran reto es que logremos ser valientes y de verdad reprocesar ese dolor con una mirada diferente. Porque el dolor ahí está y lo tenemos todos. Y no hay que intelectualizar el dolor, porque somos unos expertos también en intelectualizar el dolor. Y como ya entendimos el dolor, ya se sanó. Y no se sana así el dolor. O sea, el dolor, el entendimiento es una parte del proceso importante, pero atrevernos a sentir ese dolor siendo autoacompañantes, siendo autoaceptantes de ese dolor y que además es un dolor que ilumina, ¿no, Ángeles? Porque yo creo que todos los que de alguna manera nos hemos enfrentado al dolor de nuestra historia, que yo creo que es lo que nos da esa oportunidad de acompañar a otros porque hemos transitado ese inframundo. O sea, entendemos que estar en contacto con tu dolor es también una forma de iluminación. Es que es el paso necesario, ¿no? El camino del alma que decías, hay que hacerlo en algún momento, si quieres, y es muy respetable, tanto hacerlo como no hacerlo, cada uno escoge. Pero yo creo que la tranquilidad, la forma de relacionarte después con familia, amigos, personas, con todo en la vida, contigo mismo, contigo misma, el poder vivir desde una sanidad mental, yo creo que es necesario y una gran responsabilidad, y tal como decías, no pasa solo por intelectualizar el concepto, porque podemos entenderlo perfectamente y podemos entender que alguien que ha tenido una herida de rechazo, por un lado, será una persona controladora, perfeccionista, que buscará o será autoexigente, que buscará la exigencia tanto en su persona como en todo lo que haga, que será alguien que se sentirá separado de, que si ve que sus amigos se han ido juntos y no le han invitado, se le ha venido el mundo abajo porque ves cómo me rechazan otra vez, que hay una actitud de vida de esa persona en donde se está tapando y bloqueando continuamente en lo que siente, haciendo, porque es el gran hacedor también, pero claro, si tú estás desvalorizado en el hacer, es normal que quieras hacer para conseguir sentir que tienes un valor en la vida. Y de alguna manera entender todo esto nos sana, simplemente nos hace un clic mental, nos coloca algo dentro de la cabeza, pero el trabajo está en viajar, a darle la mano a ese niño, a esa niña, entender cuántas veces ha ocurrido todo esto, pero también cuántas veces hemos tenido los recursos dentro.
Sí, y que de alguna manera el síntoma o la enfermedad, y cuando decimos síntoma, por eso decía antes, después me fui, puede ser el carácter, puede ser la ropa, puede ser tu manera de vivir, puede ser algo más mental, ¿no? En la manera de actuar, pero también puede ser el síntoma físico. Y los síntomas te están mostrando cómo tienes un determinado dolor anclado, guardado. Y a veces un problema de piel viene por rechazo, un problema de cuello, de útero y de vagina es el sentirte rechazado por la pareja, sentir que escoge a otra persona que tú no vales para tener, ¿no? la posibilidad de estar en contacto con el otro, el hecho de tener un problema cardíaco, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, podría tener que ver con este rechazo a nivel afectivo, sentir que la persona no es escogida afectivamente hablando, o sea, hay una parcela que es sexual, pero otra parcela que es el cariño que nos tenemos todos y cómo lo hemos vivido, y si yo he sentido que no me daban cariño, o sea, que ¿qué me faltó de niño o de niña? Ahí sí, el cariño, el afecto, el que me cuenten un cuento, que estén conmigo, que me abracen, que me den, pues seguramente eso lo traslado. Y la subtonalidad de ese rechazo será esa carencia afectiva. Si yo claro. siento que no estoy incluido dentro del grupo, yo suelo contar, tuve una persona que vino, que eran, vaya, en la mesa cabían creo que 6, me imagino, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nace ella la última. Y como no cabía en la mesa, la ponían en una mesita pequeña afuera. Ok. Pero eso comenzó así y continuó, Y se hizo porque una no había historia lugar. compleja. Se hizo una historia completa con todo esto. Imagínate una persona viviendo esto con rabia por estar separada, se le juntan todos los sistemas. Sí, Entra claro. la carencia afectiva con la rabia, que es el estómago, o una parte del sistema digestivo en donde se ponen todas esas injusticias acumuladas. Y por eso antes mencioné el trastorno alimentario de la anorexia, en donde hay mucha, mucha rabia. Y Claro. también unido a eso temas territoriales, ¿no? O Es que es sea que, impresionante cómo, sí. cómo, si no somos conscientes, situaciones como esas de nuestro pasado se pueden convertir en toda nuestra historia de vida. Y entonces después soy la que en el trabajo tiene el escritorio chiquito y en la casa tiene la posición chiquita y el lugar apartado y el lugar aislado, porque no soy consciente que eso fue un esquema, un esquema que se construyó en mi cerebro por Ajá. experiencias de papás ignorantes muchas veces, porque el papá nunca dijo, vamos a chingarnos a esta muchachita para que en la mesa de aparte sea toda su vida se sienta no perteneciente a nada y se sienta no amada. Pues el papá desde la funcionalidad o la mamá desde la adaptabilidad toma decisiones desde la ignorancia. El niño las traduce como puede, ¿no? Como de alguna manera le da el temperamento y llega un momento en que como adultos tenemos que entender que existe otra realidad, que existe otra realidad, que hay que salir de los paradigmas, que necesitamos atrevernos a explorar nuevas rutas, construir nuevas sinapsis en nuestro cerebro, porque el 80% de eso se construyó en nuestra infancia y hoy necesitamos construir una nueva ruta de sí soy amado, sí soy valioso, sí soy perteneciente. Y no es una cuestión que yo me repita en mi cabeza. O sea, esto está mucho más vinculado con lo que estabas diciendo, Ángeles. Es una experiencia. O sea, el cuerpo es el gran camino hacia el niño, hacia el dolor, hacia las memorias que no son racionales, porque cuando tú estás en la cuna y tienes 1 año, no entiendes nada, sientes todo. Cuando tú tienes 2 años, no estás entendiendo nada, sientes todo, todo lo vive tu cuerpo. Y entonces, muchas veces el proceso de sanación tiene que ver con un proceso de sentir el cuerpo, de sentir eh,
las sensaciones de sentir el vacío, la no pertenencia, el rechazo, la defensa, la rigidez y además ya cuando estás en un proceso de enfermedad como el que acabas de mencionar, ¿no? De los procesos de enfermedades, cuando el órgano de alguna manera explota, yo le llamo como toda Claro. esta energía que va acumulando, que se va acumulando, que se va acumulando, llega un momento en el que ya explota. Y entonces la enfermedad es el grito desesperado de esto no está fluyendo, este dolor se está acumulando, algo no estás entendiendo. Es por eso que, la verdad, yo, amigos, les diría que no tenemos que esperarnos a que la enfermedad nos comunique. Hay que No. hablar con nuestro cuerpo. Y hay que entender que el cuerpo va a la velocidad 20, 15 y la mente va a la velocidad 250 kilómetros por hora. O sea, lo que tu mente a la velocidad de 250 kilómetros por hora entiende, tu cuerpo y tu emoción no está todavía lista. Tiene una velocidad diferente, un procesamiento distinto, un ritmo mucho más lento. O sea, la forma de trabajo con el cuerpo es una forma que muchas veces la mente atropella, porque la mente cree que como ya entendió la materia doctoral, ¿no? O sea, el cuerpo puede ir todavía en kinder. O sea, las cosas Claro. que el cuerpo está en kinder, tu cabeza está en el doctorado, entonces tienes que decirle a tu cabeza, espérate tantito. O sea, vamos a acompañar este proceso en un nivel paciente, presente, empático aprendiendo poco a poco a acompañar a esa parte de ti que está en el kinder y que hoy necesitas ayudar a hacer crecer poco a poco. Pero a No la podemos veces yo pasar creo, del kinder al doctorado. esa cabeza que está en un doctorado que se repite, es como si hicieras el mismo doctorado muchas veces, ¿no? Porque es un patrón de reacción y se ha generado un tipo de autopista neuronal que hay que cambiar. Por Sí, eso os invitaría, si veis que tenéis esta sensación de, ay, me han rechazado, yo suelo definir, mira, el rechazo como movimiento con la mirada de menosprecio, esto de que te ponen, te fruncen la nariz cuando te ven. Esa es la sensación que ha tenido la persona, como si le hicieran un feo a toda su persona. Y sí, entonces, si en algún momento la imaginación te ha llevado a pensar que te han rechazado, a ver qué partecita de dolor hay ahí adentro que se tiene que ayudar para ayudar a salir de esa molestia, ¿no? sí, Ayudar a salir de ese dolor y generar nuevas vías, como decías, porque si no vamos a repetir. Y no se trata de repetir, yo me amo, yo me amo, yo me amo, no pasa por ahí, sino, o al menos para mí, cada uno puede creer, ¿no?, lo que quiera, sino de revisar cuáles son esos programas y ver claro. cómo en algún momento tuvimos una mayor vulnerabilidad hacia y que nos Sí, construimos o parapetamos detrás de un personaje. Y ese personaje nos lleva a decir, ay, yo soy tímido, a mí me gusta leer mucho, a mí me gusta estudiar mucho y así estoy aislado. Y me doy sí, cuenta de que eso es una propuesta de vida, pero que también pueden claro. haber otras. Y Sí, que si en algún momento los demás escogen estar con otras personas, no es porque te desprecien a ti, sino porque han escogido a otras personas. Se sentirán mejor con otros que contigo y punto. Y no pasa nada. Y que claro. si en algún momento te equivocas o no, nos equivocamos, seguimos valiendo. Seguimos Sí, siendo seres humanos valiosos en esta tierra y que sí, aprendemos de todas esas equivocaciones. Y si en algún momento no estamos dispuestos o no estamos preparados o estamos cansados, también lo podemos decir, porque realmente tenemos el derecho y tenemos el permiso y el permiso absoluto para demostrar cómo estamos. Y si no sí. estamos bien, demostrarlo también. Es que creo que necesitamos partir.
desde lo que somos, es correcto, es valioso, es perfecto. Entonces, si yo estoy en mi trabajo y siento que todos no me invitan a los pasteles, no me invitan a las comidas, no me dicen las juntas, no me, no me toman en cuenta, y entonces, lejos de estar diciendo, claro, porque todos son una bola de ignorantes, por supuesto, porque el mundo es hostil, porque la gente es nefasta, porque claro, yo soy mejor que los demás y eso les da envidia. O sea, cada que tú estás generando ese diálogo, estás reproduciendo tu dolor. Entonces, si vas hacia un lugar donde dices, ¿cómo es sentirme rechazado? ¿Cómo es, cómo se siente ese rechazo? ¿En dónde se siente en mi cuerpo? ¿Qué significa esto en mí, en mi historia? O sea, si logras como hacerte cargo de eso que estás sintiendo y llevarlo a tu cuerpo y vivir una relación con eso que estás sintiendo, entonces la situación ya no es los demás están equivocados y el mundo es hostil. Es yo estoy recordando, reviviendo una parte muy importante de mi historia de la cual puedo hoy elegir algo diferente. Y además hacerme responsable de que desde ese dolor estoy mandando una información que ya no necesito al mundo. Yo ya no quiero mandar la información donde los demás, donde yo rechazo a los demás o donde yo soy mejor que los demás. A lo mejor no me he dado cuenta que yo transmito esa información, pero cuando me hago consciente y responsable de eso que siento, me doy también la oportunidad de elegir una posición diferente ante eso que he estado reproduciendo toda mi vida de manera inconsciente y que hoy puedo y quiero hacerlo diferente, porque hoy necesito el vínculo y quiero construir otras realidades. Pero para esto necesitaste mucho adulto, ¿no? Necesitaste relacionarte con lo que estabas sintiendo y no rechazarlo y dejar de salir de y dejar la posición víctima donde los demás son los incorrectos, ¿no? Y eso es un camino que se va construyendo donde yo acepto lo que soy, acepto lo que siento. Yo siempre pienso, Ángeles, que nuestras heridas nos ponen en la dimensión de lo que somos y nos aterrizan en nuestra humanidad. El dolor nos aterriza en lo que somos cuando lo vivimos con conciencia, cuando aprendemos a leerlo, a que sea un maestro de nuestra vida. Porque a veces cuando nosotros pensamos que ya somos casi los que entendemos toda la vida y traemos toda la racionalidad al estilo de los maestros ascendidos, simplemente te pones en contacto con tu rechazo, con tu dolor, con tu abandono y recuerdas quién eres. Porque muchas veces el ego, ¿no? Nos cuenta muchas historias de lo que somos y el dolor nos dice realmente quiénes somos y qué podemos ser con otra conciencia. Eso es lo que creo yo. O sea, creo que todas las veces que me he permitido entrar a mis propios infiernos, regreso conectada con quien soy. Y creo que eso es la verdadera reparación de la herida, de rechazo. Claro. La reconexión con quien eres, desde la conciencia de quién eres en todos los aspectos, valiosos y dolorosos, ¿no? Como la reconexión con tu historia también, con la historia que muchas veces es una historia reproducida de dolor, del dolor de tus padres, del dolor de los abuelos, del dolor de un linaje que hoy puedes sanar y que puedes dejar de transmitirlo, pues en la medida en que hagas conciencia y responsabilidad con eso. Claro, y que seguramente si tú puedes sanar de esa manera tal como lo explicabas ahora, Ana Mar, puedes conseguir la autonomía, puedes conseguir la independencia, pues, y la independencia no es dependencia precisamente, ¿no? Que es lo que le ocurre a la persona que está atrapada en dolores. Dependemos de personas, dependemos de dinero, dependemos del ego, dependemos del poder, dependemos del otro totalmente, o dependemos, alguien preguntaba aquí, de las drogas y del alcohol, también de las adicciones, ¿no? Y eso no es autonomía, eso es dolor completo.
Sí. Bueno, yo creo que vamos a ver si hay alguna preguntita, muchos saluditos, cómo se puede orientar que no acepta la ayuda. Bueno, yo creo que si alguien no acepta la ayuda profesional hay que respetarlo. Cada uno tiene el derecho de escoger y lo que a uno le parece bien, quizás al otro no, ¿no? Puede que Claro. no sirva, no le sirva. A veces te ven como estás y te preguntan, ¿qué has hecho para estar bien? Sí. Sí, yo creo que necesitamos aprender a ser valientes, porque valientes y autoacompañantes, y Ujú, partiendo desde la enorme dignidad de quienes somos, porque lo que somos es digno de respeto, de admiración, de paciencia, de acompañamiento. O sea, necesitamos ujú. de verdad, porque yo creo que de los grandes temas en la herida del rechazo es el no sentirnos dignos, el sentir que algo está mal y que no somos dignos de ser vistos, de ser amados. Entonces, eso es simplemente una fantasía, una idea, un dolor que se transmitió y hay que aprender a mirarnos Ujú. con respeto, aceptación y dignidad a través de un proceso de autoconocimiento que nos reconcilie con quienes somos, ¿no? Y que nos permita cambiar ese autoconcepto que tenemos, Exacto. esa manera de mirarnos a nosotros mismos. Mira, ahora hay alguien aquí que pregunta, eh, no tengo con qué pagar terapias y o talleres, pero yo creo que hay vídeos como este que te permiten, ¿no? Charlas, artículos, vídeos en YouTube, las redes sociales hoy en día han permitido a muchísima gente estar en contacto con información que tan solo hace 10 años atrás no teníamos. Entonces, no todo es una cuestión de dinero. A veces podemos poner de parte nuestra y hay cantidad de material, yo creo, en redes al que podemos acceder y que nos puede ayudar para Claro. procesar esos dolores. Y en todo caso, quien pueda, por ejemplo, ¿le puedes contar dónde estás, Ana Mar? Así saben lo que estás haciendo. Claro, bueno, pues yo tengo una clínica donde el enfoque que tenemos es un tema de trabajo con el dolor primario, pero no es una clínica de trauma. En realidad entendemos el dolor como parte de una situación integral, ¿no? Entonces trabajamos Uh-huh. una parte para entender y reconocer y ser unos lectores, ¿no? Aprender a ser lectores de nuestra propia vida. Damos herramientas de autoconocimiento, trabajo con el cuerpo, con el dolor, aprender a integrar el dolor de nuestra vida, porque pensamos que también parte de todo el proceso es encontrar el viaje del alma, ¿no? Porque en realidad no es una casualidad que estemos aquí, que hoy nos encontremos, que seamos los que somos. En realidad todos estamos transitando un viaje del alma juntos que necesitamos recordar y también poner nuestra conciencia hacia arriba. Entonces, esa es la terapia que hacemos en el Instituto ERA. Yo estoy en la Ciudad de México, pero también estamos Vale. próximos a lanzar nuestro curso de Transforma las heridas de tu infancia online para todos los que están Muy lejos y bien. quisieran tomar este curso. Y bueno, pues en la Ciudad de México tengo terapia en mi clínica, doy terapia yo, dan terapia a otros terapeutas. Tenemos grupos también de trabajo con la infancia y también talleres una vez al mes, que son talleres de fin de semana. En todas mis redes sociales, Ana Mar Orihuela, mi página de internet, en Twitter, en Facebook, en Instagram, estoy como Ana Mar Orihuela y pueden encontrar toda la información de lo que estamos haciendo hoy, pues para acompañar el viaje de su alma y darles herramientas para continuar este proceso, Ángeles, donde nadie está solo. Muy bien, y así te pueden seguir en redes, luego tendréis toda la información también. Y alguien, Ana Mar, nos preguntaba ahora, ¿y cómo se puede hacer para no pasarlo a las generaciones, trabajarlo en uno mismo? Todo lo que Total. se resuelve en nosotros no se pasa, con lo cual es
Aquí aprender a gestionar uno y permitir que eso modifique. Pero yo también siempre digo, todas las personas venimos aquí a la Tierra a evolucionar y tenemos algunos trabajos que hacer, ¿no? Y a veces nuestros hijos ya traen una mochilita colgada, Claro, pero de todas maneras, en cuanto sanamos nosotros, claro. sana todo. Pienso que es como una Sanan deuda, nuestras ¿no? relaciones, sanan nuestras miradas, sana el mundo. Cada uno tiene que poner su granito de arena. Sí. Es que ese mundo es el mismo. El que cambia es tu mirada. Porque el Claro. dolor te pone una mirada gris ante realidades que son de color. Entonces necesitamos quitarle el dolor a esa mirada para que en verdad veas las verdaderas tonalidades con las que está representado el mundo y las relaciones. Sí, totalmente. Ha sido un gusto, Ana Mar. Nos vamos a ir despidiendo, ya llega la hora. No sé si tienen saber escucharse, ser conscientes, saber pedir ayuda, mucho. El que es perfeccionista, como en el caso del rechazo, no pide ayuda porque ¿cómo puede decir que algo no lo sabe hacer? Sí, O aquí una sea que pregunta rápido solo de que las vías aquí una respiratorias. dosis de humildad. Dime, dime. Nada más aquí para la persona que pregunta en relación a las vías respiratorias. Claro, las vías respiratorias, la piel y los órganos de contacto con el exterior son los que están directamente relacionados con la herida de rechazo. La piel, las vías respiratorias, la digestión, son órganos de contacto y que podrían estar con energías atrofiadas a través de asma, rinitis, problemas en la piel, alergias, acné, en relación al rechazo del Bien. contacto. El problema respiratorio, un minuto, el problema respiratorio se trata desde el pánico que tiene la persona a Exacto. mostrarse tal cual es el gran miedo y por eso son vías altas, es la zona de la laringe y muchas veces tiene problemas de comunicarse, de respirar precisamente, ¿no? Y los problemas de piel a veces son, por ejemplo, o un eczema, unos granos que provocan el rechazo del otro, pero vienen del propio rechazo también, ¿no? Exacto. Bueno, sí que me despido. Un abrazo muy grande, Ana Mar. Me ha encantado compartir este rato. Gente bonita. Va a estar Gracias a colgada. No os todos. preocupéis que vamos a dejar. Esta está 24 horas colgada naturalmente en Instagram, pero además la vamos a bajar y estará colgada en nuestro canal. Te lo pasaré también, Ana Mar, para que lo puedas colgar tú, porque es un gustazo. Y como dice la Gracias. gente, se aprende con esto, se aprende charlando, se aprende conviviendo, se aprende compartiendo. Y esa es la Sí. alegría que me da el hecho de encontrarnos. Gracias, Todos, como Ángeles. decías A tú, ti. no es casualidad. Un abrazo muy, muy Gracias a todos. grande a todos. Nos vemos prontito y nos seguimos viendo en redes. Un abracito. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Ana Marta.